Entonces, el tema es hormonas sexuales. Ya. A ver. El objetivo de este tema era saber y aprender la función de las hormonas sexuales, qué son, para qué sirven, cómo se producen, a qué edad, hasta cuándo, todo eso, y qué pasa cuando hay exceso o deficiencia. ¿Ya? Entonces, a manera que vaya nombrando a los estudiantes, van a ir habilitando su micrófono para contestar, ¿ya? A ver, ayer ya hicimos una especie de retroalimentación, hoy día vamos a volver a repasar, ¿ya? A ver, Jeremy Rebollo, ¿qué es una hormona sexual? Una hormona sexual. Eh, es la que producen gónadas en el cuerpo haciendo que cambie. No, no dónde Sí, se sí. producen, sino qué es, cuál es el concepto de hormona sexual. Es controlada por el sistema nervioso. Nervioso. Ah, a ver, Giovanna Yujra, ¿qué es una hormona sexual? Nada. ¿Quién sabe? Patricia Jerez. Patricia Jerez. Ya, Pati, a ver, Patricia. ¿qué es? Ya. Patricia Jerez. Las hormonas son sustancias que se producen en los ovarios y en los testículos. ¿Está bien? Ya, pero ¿qué es una hormona? Definición de hormona, ayer hemos hablado de eso. Son sustancias que se producen en las gónadas. Son sustancias. A ver, son sustancias entonces, en este caso que se producen en las gónadas, ¿no ve? Bien, ¿qué es una gónada, Pati? Ah, ¿Puedo responder? Sí, Alan. Son los, ¿cómo se llama? De los hombres son el testículo y de las mujeres son los ovarios. Bien, entonces las gónadas son los órganos sexuales de cada persona, dependiendo de su sexo, ¿no ve? En los hombres los testículos y en las mujeres los ovarios. Dependiendo de cada persona, si es varón o mujer, va a producir ciertas hormonas. Aquí tenemos los testículos y los ovarios. ¿Cuáles son las hormonas que producen los hombres, Joel Valle? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son las hormonas que producen los hombres, los varones? Yo sí. ¿Quién ha dicho yo sé? Nina, Yanira, profe, ¿puedo Nina, responder? he A ver, dicho primero. Dayanira. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Testosterona. Bien, el hombre produce entonces una sola que es la testosterona. Yo he dicho primero. Bien. Gabriela Chuquimia, ¿cuáles son las hormonas que produce la mujer? Es la progesterona y también el estrógeno, creo. Eso sí. Muy bien. Entonces, una hormona es una sustancia producida por las gónadas. Las gónadas son los testículos y los ovarios. Los testículos en el varón producen una sola, que es la testosterona, y los ovarios en la mujer producen dos, que son la progesterona y el estradiol. Es solo un resumen de lo que hemos hecho ayer, jóvenes. No pueden olvidarse de un día para el otro. Bien. A ver. ¿Dónde estamos? Ya. Luis Nina, ¿qué es la hipófisis? ¿La qué? Hipófisis. ¿Sabes? Puedo decir. Profe, ¿yo puedo responder? A ver, Alan. Es la glándula pituitaria. Es la glándula que se encuentra en la cabeza.
Ya, es la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro, no en la cabeza, ya, en el cerebro. Yo, Esta glándula va a regular la función de las gonadotropinas. Las gonadotropinas son dos hormonas, ya, que regulan todo lo que es la actividad sexual o hormonal sexual, especialmente en la mujer. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos hormonas? Creo que yo sé, profe. Patricia Ya, Jerez. Dayan, Ya, Dayani. la FSH y la LH, ¿Qué significa FSH? folículo estimulante, y la otra es no me acuerdo muy bien el nombre. hormona Luteinizante. Luteinizante. Bien. Luteinizante. FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante, ¿no? Son las dos hormonas. Ya. A ver, Julie, que querías participar. ¿Cuál es la función de la folículo estimulante? Yo sé, La mujer estimula la producción de estrógenos en los ovarios y en el hombre activa la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es el proceso por el cual pasa la producción, se podría decir, de los espermas del hombre. Ya. Bien, entonces la folículo estimulante realiza dos funciones diferentes en el hombre o en la mujer. En la mujer hace que crezca el folículo o el endometrio, donde se va a ir a implantar el embrión si es que hubiera fecundación o embarazo. Y en el varón actúa en el proceso de la producción de espermatozoides, lo que es la espermatogénesis, ¿no ven? La espermatogénesis. Entonces, es la función de la folículo estimulante. A ver, Adrián Huanca, ¿cuál es la función de la hormona luteinizante? Disculpe, profe, no he escuchado cuando he explicado esas cosas. Recién estaba ¿Cuál llegando. es la función de la hormona luteinizante? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere participar? Dayanira, profe. Patricia Jerez. Ya, a ver, Patricia Jerez. Ya. Es la responsable de la ovulación y el incremento de la producción de la progesterona ovárica. Ya, ¿alguien más que quiera aportar? Gabriela, Yo, profe. Dayanira. Nombre. Dayanira. Gabriela, Profe. ¿Alguien más aparte de Dayanira que quisiera participar? Gabriela Chiquimia, yo, profesor. profe. Ya, a ver, Gabriela Chuquín. En el hombre también estimula la producción de testosterona en los testículos, también se podría decir. Eso es en los hombres. Ya, muy bien. Entonces, la hormona luteinizante, al igual que la FSH, tiene dos funciones diferentes de acuerdo al sexo de la persona. Si es la mujer, va a preparar al folículo para la fecundación, ¿ya? Y va a aumentar lo que es la capa que protege al ovario. Si es que no hubiera embarazo, comienza la destrucción del folículo hasta el día 28 del ciclo menstrual, en la que elimina todo lo que se ha producido en esos días. Si es varón, va a aumentar la producción de la testosterona. ¿Ya? Esa testosterona es la que da los caracteres físicos a la persona, ya sea el varón o ya sea la mujer. Bien. A ver, seguimos. Pregunta, el que quiera participar me contesta. ¿Por qué se dice que estas hormonas son mixtas o son glándulas mixtas? ¿Quién quiere participar? Me dice su nombre, por favor. Y Gabriela Chiquimia, profesor. Ya, a ver, Gabriela Chuquimia, ¿por qué se dice que son glándulas mixtas? Creo que, o a lo que me acuerdo es que en el hombre tanto en el hombre y en la mujer tienen estas hormonas distintas de cada sexo, pero en menor cantidad. O sea, en los órganos sexuales del hombre, en los testículos, se producen la testosterona, pero en poca cantidad reproduce la progesterona y el estrógeno. Y en la mujer también produce testosterona, pero en poca cantidad. Ya, A lo que me acuerdo. está bien tu respuesta, pero no es lo que he preguntado. Lo que he preguntado ha sido por qué se dice que son mixtas. ¿Alguien sabe? profe, yo creo que
Creo que es por la secreción, porque producen dos tipos de secreciones, la exocrina y la endocrina. Ya, está bien, Joel. ¿Cuáles son las endocrinas y cuáles son las exócrinas? Mm, En no, este- eso no se puede ahorita. ¿No sabes? ¿Alguien No. sabe? Profe, ¿puedes repetir? Ya. Hemos dicho que son glándulas mixtas porque son exócrinas y endócrinas, es decir, elaboran sustancias que van a ser eliminadas al exterior y al interior del organismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las sustancias que eliminan al exterior y cuáles son las sustancias que eliminan al interior o que botan al interior? En este caso, Del exterior sería Profe, el sudor. no. eh, Estamos hablando de las hormonas sexuales. Patricia Jerez, creo que la endocrina es la que botan al exterior y el otro es al interior. El No, las endocrino. endócrinas son al interior y las exócrinas son al exterior. Profe, yo puedo decir, ¿Sí? A ver, Julie. eh, por ejemplo, las glándulas exócrinas son las glándulas sudoríparas, las glándulas lagrimales, las glándulas salivales y las endocrinas pueden ser las glándulas de la hipófisis, las glándulas suprarrenales. En este caso concreto, ¿cuáles serían las exócrinas de las hormonas sexuales? ¿Nadie? ¿Cómo, profe? No entiendo esa parte. A ver, ya sabemos que las glándulas mixtas son exócrinas y endócrinas. Las endócrinas eliminan hacia adentro y las exócrinas eliminan hacia afuera. Exócrinas son, por ejemplo, las salivales, sudoríparas, ¿no? Y las endocrinas son las que van a botar su producción o su contenido al interior del organismo para que pueda funcionar. Entonces, la pregunta es, en este caso de las hormonas sexuales, ¿qué ejemplo de producción exócrina habría y qué ejemplo de producción endócrina? Es decir, estas hormonas, ¿qué es lo que eliminan hacia afuera y qué es lo que botan hacia adentro? Esa es la pregunta. ¿Nadie? Ya. Si decimos que son las gónadas las que van a producir estas sustancias, ¿qué es lo que la mujer bota hacia afuera? Lo que la mujer bota hacia afuera son los flujos vaginales y el varón lo que bota es el semen o la eyaculación, ¿no ve? Los espermatozoides. Internamente son lo que van a producir son la FSH y la LH. Estas son controladas por la hipófisis y hacen de que toda esta producción hormonal se regule o se controle. Esa es la respuesta, ¿ya? De todas maneras, estaba bien lo que han dicho de exócrino y endócrino, pero lo que yo estaba preguntando eran los ejemplos concretos de cada una de los ejemplos de cada una de las gónadas. En el hombre, por ejemplo, va a producir la testosterona y en la mujer va a producir la progesterona, que eso es hacia adentro. Y hacia afuera, en el varón, el semen a través de la eyaculación y en la mujer, los fluidos o flujos vaginales, ¿ya? O también el tema de la ovulación o en su caso la menstruación, ¿ya? Eso es lo que va a producir tanto el hombre como la mujer a través de estas glándulas, ¿ya? Bien, a ver, otra pregunta. Daniela Torrico, ¿qué es la pubertad? ¿A qué edad empieza y cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? Empieza generalmente a los Yo, 12 años o 13 años y es cuando la mujer empieza su primer ciclo menstrual, es cuando ya empieza a ovular y tiene cambios corporales, como por ejemplo le crecen los pechos, las caderas, empieza a desarrollar y en el varón pasa lo mismo, empieza a desarrollar el aparato sexual, el cuerpo, la voz, le empieza a crecer el vello púbico y todo eso. Ya, muy bien. A ver. Katia Ayala, ¿cómo se llama la primera menstruación de la mujer? ¿Y a qué edad más o menos se produce? Profe, ¿puedo responder? Profe, yo puedo responder.
Dayanira, Gabriela, ¿puedo eres chiquita. responder? Bello. Profe, ¿puedo responder yo? Ay. A ver, Gabriela, por favor. profe. aparte de Dayanira, ¿quién más ha dicho que quería responder? Yo, profe, Profe, Joel. Yuhra, y profe, yo no he Ya, participado. Giovanna Yujra, a ver. Menarca, Ya, menarca o menarquía. Y, sí. y cuando deja de producir o deja de producirse el ciclo menstrual, ¿qué se llama? Meno, meno, La menopausia. menopausia. Menopausia, muy bien. Entonces, la primera menstruación es llamada menarca o menarquía y se produce más o menos a los 11, 12, 13 años en la mujer, ¿no ve? Eso significa el desarrollo sexual de la mujer. Y se prolonga más o menos unos 35 años hasta los 45, 50, en la que comienza a disminuir hasta que ya deja de producirse. Eso se llama menopausia, ¿sí? Eso se llama menopausia. ¿Alguien sabe cómo se llama la menopausia del varón? Yo puedo decir, profesor, Gabriela Rosas Chuquimia. Gabriela Rosas Chuquimia. Es la andropausia, es cuando ya hay un parón de los andrógenos. Bien, es la andropausia. Igualmente, se puede presentar después de los 50 años. Todo depende de la persona, ¿ya? Y se llama andropausia porque hay un cese en la producción de los andrógenos, por eso se llama andropausia. ¿Ya? Entonces, no solamente la mujer tiene la menopausia masculina es la llamada andropausia, ¿sí? La llamada andropausia. Bien, otra. Esto ya hemos avanzado. Bien. Pregunta, a ver. ¿Quién no ha participado hasta ahora todavía? Luis Nina, Patricia Jerez. Ya, Alejandro Chuquimi. Alejandro Chuquimia, habilita tu camarita, por favor. Bien, Alejandro Chuquimia, pregunta. Pregunta. Sí, profe. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Bien? ¿Cuáles son los cambios emocionales y de conducta, no físicos, emocionales y de conducta, que sufre la mujer durante el ciclo menstrual? Los cambios Emocionales o de conducta Cambios emocionales. que sufre la mujer durante el ciclo menstrual. ¿O quién sabe? Agresiva. Luis Nina. Tristeza. A ver, Luis Nina. Sufren cambios de humor repentinos, como por ejemplo puede ser la depresión, o pueden ponerse tristes y felices al mismo tiempo. También pueden caer en ansiedad, y por eso todo les afecta, son muy sensibles en esa etapa. Ya, muy bien. Entonces hay cambios emocionales. Obviamente esto es algo general, ¿no? Pero dependiendo de la persona van a haber ciertos cambios emocionales o de conducta. Eso ya saben las señoritas, por ejemplo. Ya, podríamos preguntarles ahorita que nos indiquen cómo se sienten ellas cuando les viene esta situación, pero es preferible hacer algo general, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la persona, van a sentir cierto tipo de cambios emocionales, tristeza, depresión, ¿ya? Y se vuelven lo que se dice bipolares, es decir, un día pueden estar bien, otro día pueden estar mal, o en el mismo día cambian de humor, ¿ya? Comienzan a tener disgustos, a pelearse con la gente, a ser personas muy reactivas, es decir, tener respuestas que normalmente no tendrían, ¿ya? Eso es por el tema de la menstruación, ¿ya? Y en algunos casos, en los primeros días del ciclo menstrual, se ha establecido, se ha investigado, se ha llegado a la conclusión de que hay muchas personas, muchas señoritas, muchas mujeres, que los primeros días del ciclo menstrual tienen mucha energía, se sienten muy activas. Y esta energía va disminuyendo alrededor del día 14, que debería ser la ovulación, ¿ya? Hasta llegar al día 28. Pero esto, como les digo, no es algo que sea en todas las personas, sino es algo que es general, es decir, es algo que está estandarizado. Obviamente, al ser seres humanos, cada uno va a reaccionar de diferente manera y va a tener diferentes reacciones, ¿ya?
A eso se refiere. Bien. Otra preguntita. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Ya, a ver, Juliana Patti. ¿Cómo se calculan los días fértiles de la mujer? En base a eso del método del calendario, ¿En qué consiste? en que empieza desde el día, desde tu primer día de menstruación hasta que termine, y creo que los 6 días después, o 4, y ya empieza lo que es la ovulación y los días fértiles. No, yo sé exactamente cómo es, profe. A ver, Luis, Nina. Nina. Comienza desde el primer día que te baje, puede ser cualquier momento, cualquier día del mes. A partir de ese día es hasta el día 10 u 11 que baja el fluido menstrual, y después de eso 4 o 3, de 3 a 4 días son los días fértiles, en donde es más probable que te quedes embarazada. Después de eso es el periodo de ovulación, o en caso de que estés embarazada, de estar desarrollando al retoño. A ver. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho su compañero o qué ha pasado? Profesor, creo que los días más fértiles son creo que me acuerdo que ha dicho ayer que era del 11 al 17, y que el día perfecto donde está en el punto máximo sería el día 14 en sí, para que pueda ser si se pueda, digamos, crear el embrión o no. Ese sería el día más peligroso. El día 14, 3 más y 3 menos. Exactamente, así es. 3 más y 3 menos, ¿no ve? Puntos extra. Ya. Bien. En resumen, ¿ya? Les voy a hacer un resumen cortito, pequeñito, y luego vamos a tener un receso de 10 minutos para que yo pueda terminar de grabar la clase, y volvemos con el segundo periodo. El primer día de la menstruación, como ha dicho su compañera Juliana, es el primer día que empieza el flujo menstrual. Eso se llama el día 1. Este flujo va hasta el día 4 o 5, dependiendo de cada persona, ¿ya? Las señoritas ya saben eso, cuántos días les dura su periodo menstrual. En algunos casos puede ser 2 días, 3 días, hasta 5, ¿ya? En algunos días puede ser menos o más. Bien, hasta el día 10, contando desde el día 1, que es el primer día de la menstruación, es la fase folicular, es decir, se está produciendo el folículo a través de la FSH. El día 14 es el día de la ovulación. A eso se le disminuye o se le aumenta más o menos 3 días, que vendría a ser el día 11 hasta el día 17. Esos son los días fértiles de la mujer. ¿Ya? Teniendo como punto máximo el día 14, que es el día de la ovulación. Si se produce la fecundación, es decir, si el espermatozoide ingresado en el óvulo, este va y se va a ir a depositar al folículo. Entonces, la hormona luteinizante va a crear el ambiente propicio para que se vaya desarrollando este embrión, ¿ya? O este folículo. En caso de que no haya una fecundación o embarazo, igualmente el folículo, la hormona luteinizante trabaja en la destrucción del folículo hasta el día 28, ¿ya? Eso se llama etapa luteinizante, desde el día 17 hasta el día 28. Y el día 28 es cuando comienza el nuevo ciclo menstrual, es decir, la primera menstruación, eliminando en la menstruación, en esa porción de sangre que se elimina, todo lo que es folículos, células y demás elementos orgánicos que eran necesarios para la producción del desarrollo del embrión. Pero como no hay embrión, entonces se elimina y al otro mes vuelve de nuevo a este ciclo menstrual a producirse, ¿ya? Ese es el desarrollo del ciclo menstrual. Bien, entonces